Buenas tardes, ante todo. Miren, yo en este tipo de actos tengo la teoría de que lo que yo digo, pues sí, pero que lo más importante es lo que puedan decir ustedes. Entonces yo procuraré ser bastante breve y entonces yo en fin, quisiera que ustedes preguntaran lo que quisieran preguntar porque entonces se hace una especie como de feedback y siempre esto es positivo. Yo lo que me limitaré ahora es a centrar 4 ideas, iremos muy rápido, luego si quieren alguna pregunta siempre podemos volver para atrás en los gráficos, simplemente para centrar el tema. Bueno, a ver, lo primero, que quede muy claro que esta crisis que estamos viviendo ahora no es una crisis, no es una recesión como las que hemos vivido anteriormente. Esto lo he dicho muchas veces, pero es que parece ser que esto no encaja. Miren, existen las recesiones y existen lo que se llaman las crisis sistémicas. Lo que vivimos en el año 2000, lo que vivimos en el año 93, lo que vivimos en el año 79, lo que vivimos en el año 62, todo eso fueron recesiones, más o menos fuertes, es verdad, más o menos profundas, pero tocando un tipo de interés, aumentando la oferta monetaria, facilitando el crédito, las cosas se arreglaban. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero no se arreglaban bien. Bueno, no, claro, no se arreglaban bien porque es imposible arreglar las cosas bien del todo. Lo que pasa es que con las crisis sistémicas pasan cosas distintas y se producen cuando se agota el modelo que se ha estado utilizando. Por ejemplo, esta crisis es una crisis que estructuralmente es idénticamente igual a la de 1929, o a la de 1873, o a la de 1820, o a la de 1599. Es decir, son crisis que se producen porque el modelo se ha agotado. No hay nada diabólico en estas crisis, simplemente el modelo se agota. Un modelo económico es algo que es vivo, es algo orgánico, y se agota y se muere. Y cuando se muere, se ha de reemplazar. Bien, el problema es que los humanos somos unos bichos que no sabemos hacer las cosas de forma pausada y de forma transitiva, solamente sabemos hacerlas traumáticamente, de ahí las crisis. De ahí, por ejemplo, que el crash del 29 y la Gran Depresión posterior fuera terrible y esta pues lo está siendo y de alguna manera lo va a seguir siendo. Bien, a grandes rasgos, ¿dónde estamos ahora? Ahora estamos en un escenario en el que ha quedado ya puesto totalmente de manifiesto que hemos estado viviendo en base al crédito y que cuando se ha agotado la capacidad de endeudamiento se ha producido el desplome. Ustedes piensen, por ejemplo, que de cada 100 euros que una entidad financiera ha estado dando en forma de crédito hipotecario, de cada 100 euros, 55 euros venían de fuera. Entonces, claro, aquí se ha creado un círculo que se ha ido realimentando entre deuda privada, deuda exterior, etcétera, etcétera, claro, que ha llegado a donde ha llegado. Cuando se ha agotado esta capacidad de endeudamiento, el sistema, el modelo ha colapsado. En segundo lugar, y no es una crítica, yo nunca critico porque era algo que tenía que ser así porque no podía ser de otra manera. Esto que quede muy claro. O sea, que las cosas han pasado así porque no podían suceder de otra manera porque si no, no se hubiese crecido. En segundo lugar, se supuso en su momento que los recursos, las commodities que se podían utilizar eran ilimitadas. Bien, esto no es verdad, pero esto lo sabemos ahora. Mientras se supuso que la cantidad de commodities era ilimitada, se desperdiciaron. Bueno, admitámoslo, se han desperdiciado recursos. Entonces, como se partía de la base de que los recursos eran ilimitados y además gratis o muy baratos, se puso en marcha un exceso de capacidad productiva enorme. Un exceso de capacidad productiva que evidentemente había que colocar. ¿Cómo se colocaba? A base de una competencia exacerbada y a base de crédito. Para que se hagan una idea, un simple ejemplo, esto está dicho por Sergio Marchionne, que es el CEO de Fiat. En el mundo actualmente hay un exceso de capacidad productiva del 20% de automóviles. Puede que no se sitúen lo que es el 20% de automóviles. Significa la producción de las 18 plantas que hay en España. Eso sobra. Es decir, si las 18 plantas de automóviles que hay en España cerraran, entonces se quedaría, en términos actuales, la producción de automóviles en línea con la capacidad de absorción. Por otro lado, y hay un estudio de la OCDE que esto lo explica muy bien, un estudio lo pueden buscar, está en la web de la OCDE, de mediados de los 80, que claramente demuestra que a partir de finales de los 70, principios de los 80,
la producción y la capacidad productiva y la producción dejaron de ir paralelas a la evolución de la demanda de trabajo. Es decir, así como hasta ese momento, para aumentar el PIB, por fuerza había que aumentar la demanda de trabajo y que la demanda de trabajo evolucionaba en función de la evolución del Producto Interior Bruto, a partir de ese momento eso deja de ser así. Al principio muy lentamente, pero cada vez más. De forma tal que actualmente, debido a que la productividad está creciendo y cada vez crecerá más, se va hacia un desempleo estructural brutal. Se ha calculado que en España, después de la crisis, debido a esto, bueno, y a otras cosas, evidentemente, vamos a llegar a niveles de desempleo estructural entre el 14 y el 16%, de forma sostenida, con puntas del 18%. Y luego, por otra parte, y esto lo estamos viviendo, está en el periódico cada día, el sistema financiero está absolutamente desbaratado. No el español, todo el sistema financiero está absolutamente desbaratado. Ustedes piensen, por ejemplo, que entre las ayudas públicas que se han dado para construcción y cosas de estas y las inyecciones que se han hecho en los bancos, en Europa se ha inyectado el 30% del Producto Interior Bruto de Europa en las ayudas financieras y sin entrar en demasiadas profundidades, porque los Landbank, los bancos alemanes de los Länders, están deshechos y eso es un pozo sin fondo que nadie sabe a dónde va a llegar. Bien, aquí tenemos en este gráfico la evolución de las principales economías del mundo, el grupo de los 7. Japón está quitado para eliminar el efecto del terremoto que tuvo, está descontado Japón, de los últimos años desde el 2006. Bien, ustedes fíjense que en este gráfico hay 4 zonas claramente diferenciadas. En una primera zona el crecimiento es positivo, evidentemente, es evidentemente positivo. El mundo va bien, hay una aportación, búsquenla porque también seguro que en YouTube la encontrarán, de una intervención del señor Rodrigo Rato cuando era presidente del Fondo Monetario Internacional en la cumbre del fondo que tuvo lugar en Singapur en diciembre del 2006 y el doctor Rodrigo Rato dijo el mundo va bien, es decir, realmente iba bien. De todas maneras, fíjense que a pesar de que el mundo va bien, podríamos dibujar en esta primera parte del gráfico una suave tendencia negativa. Suave, pero una suave tendencia negativa, ajustando los puntos. Bien, se produce la caída en el 2007, a finales del 2007, en verano del 2007 se produce la quiebra de 2 fondos de la Société Générale, el derrumbe, la puesta en marcha, tercera fase de los planes E, la inyección masiva de fondos, en España se llamó Plan E, pero hubo plan en todas partes, y luego en mayo del 2010, concretamente en la cumbre europea del Consejo Europeo del 3-4 de mayo del 2010, se produce ya el crash y a partir de aquí la caída, una caída que lleva una tendencia claramente negativa. Bien, esto de alguna manera se ve reforzado desagregando el gráfico anterior. Es decir, fíjense, línea azul España, línea rosa fuerte zona euro, línea rosa suave Estados Unidos. A ver, hay variaciones, evidentemente, porque nada es igual a todo o nada es igual entre sí, pero realmente existen semejanzas entre las líneas. Verán que al fondo, aquí abajo, hay una línea roja. Esta línea se va a repetir en los gráficos que vienen después. Esta línea, que abarca todo el 2009 y parte del 2010, es la vigencia del Plan E. Estas inyecciones masivas de fondos para obra pública, etcétera, etcétera. Bien, como decía, fíjense que la tendencia claramente es a la baja. Bien, este crecimiento, hablamos de España, ¿cómo se produce? Un poco como decíamos antes, este crecimiento se produce total y absolutamente en base al endeudamiento. Fíjese que la línea azul es el PIB en términos reales, es decir, ya está eliminada la inflación, la línea roja es la deuda pública y la línea verde es la línea privada. España no tiene hasta el año 2008 ningún problema de deuda pública, absolutamente ninguno. La deuda pública en España incluso en los últimos años cae. Piensen ustedes que el año que viene España va a acabar
según las últimas previsiones, yo creo que será más, pero bueno, esto es otro tema. Las últimas previsiones dicen que España va a acabar el año que viene, el 2013, con una deuda del 90% del PIB. En el año 2008, España tenía una deuda del 35% del PIB, una deuda pública. Es decir, el crecimiento de la deuda pública en España ha sido absolutamente espectacular, enorme, brutal. Bien, a pesar de eso, y yo insisto en el tema, España no tiene un problema de deuda pública. España tiene un problema de deuda pública por todo lo que cuelga detrás, pero España per se no tiene un problema de deuda pública. España, por ejemplo, acabará el año que viene con la deuda pública que Francia tiene hoy. Lo cual, bueno, en fin, recuerden que Francia ha vendido deuda a 6 meses con interés negativo, con lo cual, bueno, el problema de España es la deuda privada, línea verde. Fíjense, a partir del año 96, el crecimiento tan espectacular que tiene la deuda privada. De hecho, la deuda privada, la evolución de la deuda privada fue lo que a mí me llamó realmente la atención y cuando empecé a estudiar todo este tema. En el año 1996, 95-96, España tenía un nivel de deuda privada que equivalía al 65% del PIB, 65-66% del PIB. En el año 2005, España tenía una deuda privada que equivalía al 207% del PIB. Eso es algo que es absolutamente insostenible. O sea, a ver, no es un tema ni político, es un tema pura y simplemente que no se puede sostener, no se puede aguantar. Claro, ahora me dirán ustedes, sí, claro, pero si eso no hubiese pasado, no se hubiese crecido, evidentemente. Es decir, la gran tragedia de España es que el crecimiento ha estado basado en la deuda, en una deuda, punto número 1. Punto número 2, en una deuda que España no podía sostener. Y punto número 3, teniendo en cuenta que si España no hubiese tenido este endeudamiento tan absolutamente espectacular, España no hubiese crecido. Es decir, que en el caso de España, y no solo, porque en el Reino Unido, por ejemplo, también deja correr la deuda. Pero bueno, estamos hablando de España. Si en España no hubiese confiado, no se hubiese embarcado en ese endeudamiento tan espectacular, España no hubiese crecido. O sea, no hubiese crecido. Ahora podemos decir, qué horror, ¿por qué lo hicimos? Rasgarnos las vestiduras, llorar amargamente. Pues bueno, ya está hecho. O sea, es que esto no hay quien lo cambie. Es decir, esto es algo que ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo desmontamos este apalancamiento que tenemos. O sea, esto es otro tema. Pero esto que quede muy claro, es decir, si no se hubiese hecho lo que se hizo, España no hubiese crecido. Bien, y este gráfico pone de manifiesto que España no fue tan rara en comparación con otros países. Fíjense, esta es toda la zona euro. La línea roja es el PIB, la línea azul es la deuda. Bueno, pues tampoco lo hicimos tan raro. Es verdad que en España la deuda en proporción ha crecido más, en proporción a sus capacidades. Esto es cierto. Pero bueno, cogiendo la media de la zona euro, no es una diferencia tan espectacular lo que hizo España con respecto al resto de la zona euro. Bien, rápidamente a nivel de flash, unas cuantas cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, la evolución del PIB, de la ocupación y de la productividad en España. Bien, España actualmente tiene muchos problemas, muchos, pero tiene dos problemas que son fundamentales, dos que son básicos, los problemas madre de España y un corolario. Primer problema madre de España, España no crece. Fíjense el PIB a lo que apunta. España no crece, no es capaz de crecer. Es verdad que hay unas zonas que tienen algún crecimiento, pero España en su conjunto no crece. Las últimas previsiones del fondo, que las vamos a ver a continuación, apuntan a crecimientos anémicos de la economía española. Bien. Segundo problema terrible que tiene España, lo hemos visto antes. España no puede pagar la deuda que debe, la deuda total, no puede pagarla. No puede pagarla. España tiene una deuda total de unos 3.800.000 millones de euros, casi 4 billones. España no puede pagar lo que debe. El año que viene España va a pagar en intereses únicamente la deuda pública, la cuarta parte de la cantidad presupuestada. Eso es insostenible, absolutamente insostenible, y se va a tener que abordar. Bien, el corolario de estos dos problemas es que España tenía, y aquí quería llegar, una productividad ridícula. Fíjense, las barras son la productividad. Me dirán, bueno, pero no es ridícula, porque está creciendo, tiene productividad positiva España, claro.
España tiene productividad positiva en la crisis, fíjense, ¿eh? O sea, es en la crisis cuando España tiene productividad positiva. Si este gráfico lo prolongáramos hacia atrás, hasta el año 95, la productividad, el crecimiento de la productividad de España era, algunos años llegó a ser negativo. ¿Qué es lo que le pasa a España? Esto lo van a entender enseguida. España tiene una estructura de PIB que está sustentada en el medio y bajo valor añadido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que las empresas, no piensen por favor en una empresa en concreto, las empresas en general, como producen cosas, bienes de medio y bajo valor añadido, no les sale a cuenta invertir. ¿Qué hacen? Como ya está bien con la inversión que tienen, tiran con eso y juegan con la mano de obra. Los salarios en España son bajos, por ejemplo, los salarios en España son un 25% más bajos que la media del Reino Unido, por ejemplo. Los salarios son bajos, pero claro, la productividad es baja. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando ha empezado la crisis y el PIB ha empezado a bajar, la ocupación ha bajado más de lo que ha bajado el PIB. Es decir, el desempleo ha crecido más en proporción de lo que el PIB ha caído, con lo cual, oh milagro, España tiene ahora productividad positiva. ¿Se entiende, no? Lo que pasa es que es una productividad sucia. Esta productividad que España tiene es sucia porque es una productividad que no está conseguida a base de alta inversión, productos de alto valor añadido, personal capacitado. Capacitado quiere decir no un abogado llevando paquetes en un almacén, ¿eh? Esto no es personal cualificado. No, me refiero a personal cualificado con arreglo a lo que está haciendo. Entonces, claro, es una productividad muy negativa, muy mala. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, y esto lo vamos a ver inmediatamente ahora, las salidas que España tiene de la crisis, que estas salidas van a apostar por la productividad, va a ser realmente, España lo va a tener muy mal en su conjunto para salir de esta crisis. Bien, aquí un poco en línea con lo que decíamos antes, aquí tenemos el coste laboral por unidad productiva. Cuidado, no por hora de trabajo, por unidad productiva. La barra es el coste laboral unitario, coste laboral total, no solamente salarial, coste laboral total. En la línea azul es la remuneración por asalariado y la línea roja la productividad por ocupado. Bien, fíjense lo perverso de este gráfico. España tiene unos costes laborales, una remuneración por asalariado que están cayendo y unos costes laborales unitarios que están cayendo. Con lo cual podríamos decir, bueno, la competitividad de España mejorará, ¿no? O sea, si se abaratan los salarios y los costes laborales, la competitividad baja. Pues no, porque España tiene una productividad baja y estancada, insuficiente. Es positiva, es verdad, pero es insuficiente para ser competitivos. Es decir, a pesar de que la productividad está creciendo mal, hemos dicho antes, ¿no? Este incremento de productividad le es insuficiente para ser competitivos, para mejorar su competitividad. Y evidentemente el consumo interno se está derrumbando. Pero bueno, esto ya de alguna manera ya se da por hecho. A nivel del sector público, a nivel del Estado, aquí tenemos la línea roja, que son los gastos no financieros del Estado. La línea azul son los ingresos no financieros del Estado y las barras son la capacidad o la necesidad de financiación, es decir, el saldo presupuestario. Bueno, me parece que huelgan palabras en este gráfico. Fíjense ustedes lo terrible que lo tiene España. España, la línea roja del gasto, es verdad que se ha bajado, pero estos son datos de anteayer. Es verdad que la línea roja ha bajado, los gastos han bajado, pero se han estancado. Hay un pequeño repunte al final, pero bueno, como ustedes ya saben que en las estadísticas lo importante es la tendencia, este aumento final igual no indica nada. Bien, la idea, la tendencia, es verdad que los gastos han bajado, pero la tendencia lo que marca es un estancamiento de los gastos. Lo realmente malo es lo que pasa con los ingresos. Fíjese que los ingresos han caído desde el 2011 y se han estancado. Ya leerían que este gobierno, cuando ganó las elecciones, subió los impuestos y los resultados del primer trimestre lo que indican es que la recaudación fiscal ha caído. Bien, ¿qué es lo que le pasa a España? España tiene unos compromisos con Bruselas de alcanzar unos déficits presupuestarios
El problema que tiene España es que no crece, hemos dicho antes, ¿no? Es uno de los problemas que tiene España. Entonces, como España no crece, los ingresos fiscales no aumentan. Y los gastos son los que son. Habrá más recortes, evidentemente que habrá más recortes. Pero la brecha, o sea, esta diferencia entre ingresos y gastos, si los ingresos no aumentan, difícilmente van a aumentar. Dicho en palabras de economía familiar, España actualmente, el gobierno nos puede decir lo que quiera, cualquiera, me da igual. El gobierno puede decir lo que quiera, pero España, el problema que tiene no es de gastos, no es de gastos. España lo que tiene es un problema de ingresos. Eso es lo que diría una familia, ¿no? Bueno, pues aquí igual. Fíjese, por favor, en este gráfico. España no tiene un problema de gastos. España tiene un problema de ingresos, porque no crece. Claro, dirán, bueno, genial, muy bien. ¿Y cómo puede crecer España? Aparquemos esto un momento. Si la recaudación fiscal no aumenta, y eso solamente puede suceder si el crecimiento aumenta, es la tercera vez que lo repito ya, difícilmente podrá reducir esta diferencia entre ingresos y gastos. Difícilmente, imposible. Entonces, la pregunta es, yo no la voy a contestar, pero ustedes dedúzcanlo. ¿Ustedes creen que a base de recortes se puede reducir esta brecha entre ingresos y gastos? Bien, aquí lo que tenemos es la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social. La Seguridad Social, como ya saben, es la entidad que actualmente paga las pensiones y paga el subsidio o la prestación por desempleo, ¿sí? Tanto la contributiva como la no contributiva. Muy bien. Miren lo que pasa. La Seguridad Social ya está en déficit. Línea roja es el gasto no financiero de la Seguridad Social, línea azul son los ingresos y las barras son la capacidad, o sea, el saldo positivo o negativo de esta cuenta. Bien, como ya sabrán, ya se da por supuesto que este año la Seguridad Social nuevamente va a tener que recurrir a la bolsa, a las reservas, y que el año que viene, si las pensiones se quiere que se mantengan, también va a tener que recurrir a la bolsa, a la reserva de las pensiones. El doctor Mascullell ayer hizo unas declaraciones dando por hecho, supongo evidentemente que él tendrá mucha mejor información de la que tengo yo, de la que pueden tener ustedes, daba por hecho que las pensiones se iban a retocar en España. Bien, aquí tenemos la evolución de la renta y el consumo y el ahorro de los hogares. Bueno, lo mismo, ¿no? O sea, creo que huelgan las palabras, ¿no? La tendencia es claramente decreciente. De hecho, en los últimos datos que se han publicado, que creo que fueron la semana pasada, correspondientes al primer trimestre, la renta disponible de las familias está cayendo y el ahorro también está cayendo porque ya se está recurriendo al desahorro para complementar rentas. Y luego un índice que a mí me gusta mucho, es muy cualitativo, no es nada cuantitativo este índice, es el índice de sentimiento económico. España, línea azul, Europa, zona euro, línea roja. Bien, lo mismo, ¿no? O sea, ya ven la tendencia que apunta este índice de sentimiento económico, que insisto, es un índice muy cualitativo, pero que palpa mucho lo que es la calle, cómo está la calle. España, además, tiene un problema adicional, que es las diferencias tan enormes que hay entre las regiones españolas. Estos datos son del 2005 porque es los últimos y los únicos que el Gobierno de España han publicado. Hay regiones que dan y hay regiones que reciben, con lo cual hay unas diferencias realmente muy fuertes y esto se pone de manifiesto en la productividad regional, etcétera, etcétera. Bien, este cuadro que tienen aquí, yo pensaba ahora, en este momento, de hecho no he cerrado la presentación hasta esta tarde que me he venido, porque yo pensaba que podía traerles los datos requetecalientes que acababa de sacar el Fondo Monetario Internacional. Estos datos son de julio, o sea, son las últimas del 26 de julio, del informe de verano del Fondo Monetario Internacional. La señora Lagarde dijo la semana pasada que esta semana iban a publicar los últimos datos y que iban a ser peores que los de julio. Yo pensaba, bueno, hoy jueves, hoy seguro que los publican, pues no, lo siento. Supongo que lo hará mañana, de cara al fin de semana, para que el fin de semana la gente pueda meditar en los datos estos. Bueno, en este cuadro está el 2% que hay aquí arriba, luego ya les explicaré lo que es. En estos datos están recogidos la evolución del PIB de España y una serie de datos más hasta el año 2017. Es el único organismo
en fin, de un único organismo tipo Banco Mundial, Eurostat, OCDE, etcétera, etcétera, que publica datos con tan larga perspectiva. Bien, la idea, fíjense que hasta el año 2017 España no alcanza un crecimiento del 2%. El año que viene España, por ejemplo, va a crecer el menos 1,2%. Según el Fondo Monetario Internacional. Les recuerdo, luego sacaremos el tema otra vez, les recuerdo que los presupuestos esos que se presentaron el viernes están elaborados partiendo de la base de que España el año que viene va a tener un crecimiento del menos 0,5%. Entre el menos 0,5% y el menos 1,2 hay 7 décimas. Piensen que aproximadamente un punto de PIB, más o menos, son entre 10 y 11.000 millones de euros. Que si no tenemos de algún sitio habrá que sacar. Y les recuerdo el gráfico que hemos visto antes de los ingresos y gastos. Bien, ¿por qué es tan importante el 2% ese? El modelo productivo español, bueno, a ver, todos los modelos productivos tienen un mix de estructura de PIB, capacidad productiva, creación de empleo, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Dicho con otras palabras, en todos los modelos productivos hay un porcentaje de crecimiento a partir del cual empieza a generarse empleo neto. Bien, en España, el modelo productivo español tiene que crecer al menos el 2% para que cree empleo neto. Si viésemos el desagregado por regiones, por comunidades autónomas, es distinto, o sea, de una región a otra cambia. Pero la media de España es el 2%. Bien, ¿qué quiere decir esto? Primera cosa que nos dice este cuadro. Hasta el año 2017, al menos, España no va a crear empleo. Por ejemplo, me parece que ha sido la señora Báñez, no estoy seguro, pero me parece que ha sido la señora Báñez que dijo ayer que España a finales de 2014 igual podría crear empleo. A mí, la verdad, me gustaría preguntarle que cómo, de qué manera. Porque, claro, un modelo productivo, evidentemente, cambiarlo es carísimo y, aparte de esto, se tardan muchísimos años en cambiarlo. Bien, en segundo lugar, fíjense que las previsiones del déficit que indica el Fondo Monetario Internacional, 6,3, 4,7, etcétera, etcétera, están totalmente alejadas de los compromisos que tiene el Gobierno español con Bruselas, totalmente alejados. Y que la deuda pública nos vamos a colocar, según el Fondo Monetario Internacional, en un 96% en el 2017. Bien, el año 2013, fíjense que el fondo prevé que España lo cierre con un 94% de deuda pública. Aquí el Gobierno dice que el 90%. Yo personalmente me creo más al fondo. Bien, esta evolución tan terrible de la deuda pública, en parte, no en todo, pero en parte se debe al rescate de la banca que se va a producir, que se va a tener que producir, y a las posibles inyecciones de fondos por parte de quien sea para garantizar la deuda pública española. Bien, ¿qué es lo que podemos, el resumen del resumen de este cuadro? El resumen del resumen es que a nivel de empleo no, a nivel de crecimiento muy poco, que España no va a poder cubrir su déficit y que, por otro lado, la deuda pública va a crecer más de lo que se ha admitido. Perdón, me he olvidado de decir una cosa. En este cuadro ya está recogido por parte del Fondo los impactos de los saneamientos que España va a tener lugar. Bien, yo me he fabricado un índice que es el índice la suma de PIB y déficit o superávit. ¿Por qué? Bien, el PIB es lo que generas y el superávit o el déficit es un PIB que tienes de más o que no tienes. A ver, esto es muy coloquial, es lo que acabo de decir. Si esto me lo dijera un alumno no se lo aceptaría, pero de alguna manera, insisto, el déficit o el superávit es, como se mide sobre PIB, es un PIB o que no tienes o que tienes de más, o sea, es decir, que lo has generado de más. Bien. Aquí tienen a la derecha la evolución de la suma como decía, de PIB y déficit. Fíjense, por ejemplo, que el déficit del 2012, que España se había comprometido a cerrarlo con un 6,3, va a estar, esto ya está admitido, en el 7,4.
Es decir, el señor de Guindos ya vino a decir que posiblemente podíamos cerrar con un 7,4 este año el déficit. Bien, si este gráfico, perdón, este cuadro lo plasmamos compensando la V esta, que esto sería lo que los estadísticos llaman un punto aberrante, fíjense que esto tiene forma de L. Una caída más o menos pronunciada y luego un estancamiento. Bien, esta forma de L, ustedes saben que hay crisis en forma de W, de V, de U. Bien, esto es de lo más grave que hay, la forma de L. ¿Por qué? Porque lo que supone es un estancamiento. Es decir, la caída, lo que en un principio se dijo de la crisis, es que iba a ser en forma de V, con lo cual se vendió a la opinión pública de forma tal que es verdad que caeremos mucho, es verdad que será muy terrible en la caída, pero luego habrá un efecto rebote y subiremos, como una pelota, lo que hace una pelota, ¿no? que rebota contra el cemento y sube. Bien, esto evidentemente no ha sido así, lo pueden ver ustedes. Entonces, claro, esta situación es realmente complicada. Es muy complicada porque el crecimiento que está viniendo es un crecimiento realmente muy, muy suave. Bueno, y claro, y la pregunta es, ¿y después de la crisis qué? Esto es un esquema, es un puro esquema, y yo lo que he supuesto es que lo que viene ahora va a ser similar a lo que sucedió en la Gran Depresión. Bien, lo que tenemos aquí es, insisto, entre el 2007 y el 2010 lo que yo llamo la precrisis, es decir, quiebra Lehman Brothers, las colas delante del banco inglés, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale. Y luego, a partir de mediados del 2010, se ponen en marcha los planes E, etcétera, etcétera, y a partir de mediados del 2010 la caída. Un estancamiento de 2-3 años, un poco semejante a lo que sucedió en la Gran Depresión, y luego un ascenso, por eso lo he puesto en línea de puntos, que no sé si será así, más empinado o menos empinado. Bien, yo a lo que quería llegar es al final de la historia. Este periodo de recuperación se va a producir sin, subrayo, sin crédito o con muy poco crédito. ¿Quién tendrá crédito? Tendrá crédito aquellas empresas que sean supereficientes y que fabriquen, que elaboren bienes y o servicios necesarios. Esto el señor Alfredo Sáez lo dijo hace un año aproximadamente, cuando presentó los resultados de Banesto. Curiosamente, la prensa le dedicó muy poca atención a esta noticia, no entiendo por qué, pero porque es una noticia que es una auténtica carga de profundidad. El señor Alfredo Sáez dijo que lo que podía esperarse en los próximos años en España era una caída del crédito de 200.000 millones de euros. Yo le recuerdo que 200.000 millones de euros más o menos es el 20% del PIB de España. Entonces, claro, si, como hemos visto antes, el crecimiento, aquel tan espectacular del España va bien, se consiguió a base de crédito, a base de hiperendeudamiento, y eso ahora no va a existir, nos recuperaremos, evidentemente, porque esta crisis, todas las crisis, la humanidad ha salido y de esta saldrá, evidentemente, pero habrá un diferencial, no sé si un 10% o un 20%, que no se recuperará jamás. Pero insisto, no por nada diabólico, sino porque el sistema con el que se llegó, en septiembre del 2007, que fue el sumum del sumum, que es el hiperendeudamiento, ya es imposible de volver a él. Imposible, por múltiples motivos. Porque primero se ha de producir un desapalancamiento, porque el desempleo estructural va a aumentar, porque los recursos son limitados, porque. Con lo cual, claro, hay un diferencial que no se va a recuperar. Claro, este diferencial, ¿en qué lo va a palpar la gente, la ciudadanía? En un empeoramiento de la calidad de vida, evidentemente. Es decir, dicho en palabras vulgares, nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con menos. Un poco lo que has dicho antes. O sea, lo de cambiarnos el BMW una vez al año, tenemos que olvidarnos. Imposible. O sea, imposible. Lo cual no quiere decir que algunos se lo puedan cambiar cada mes. Eso es otro tema. Esa es otra historia.
Pero tal y como se ha vivido hasta ahora, esto será absolutamente imposible. Bien, la OCDE publicó en el año 2010 otra noticia que pasó bastante desapercibida. Si van a la web de la OCDE lo pueden encontrar, un informe en el que en uno de sus párrafos podía leerse: la OCDE no sitúa la recuperación en 2011, sino que prevé hasta 2015 o 2017 un futuro mediocre, de bajo crecimiento, alto desempleo y alto déficit. Y esto se refería a todos los países miembros de la OCDE, no a España. Bien, un poco, de alguna manera, lo que volvemos al inicio de esta charla, es el cambio de modelo, o sea, el tema del modelo, ¿no? En el año 1929 se produce un crash y luego una transición, toda la Gran Depresión, hasta la década de los 50. ¿Qué es lo que muere en ese periodo? En ese periodo lo que muere es el modelo que se había puesto en marcha cuando se produjo la crisis sistémica de 1873. Allí se murió un modelo, se puso en marcha otro modelo que colapsó en el 29. ¿Sí? Bien. Entonces, entre 1950 y el 2007 ha existido, hemos utilizado nuestro modelo, el que todos conocemos, el que todos vivimos. Si tuviéramos que definir este modelo con una sola frase, ¿cómo podríamos definirla? Lo importante es todo. ¿Es importante una máquina que suelda por láser con 5 cabezales distintos? Sí, claro, sí. ¿Es importante irse de vacaciones a las Maldivas? Claro, sí. ¿Es importante tener en el armario 25 trajes de Armani? Claro, sí, evidentemente. ¿Es importante? Sí, todo, es importante todo. Lo cual estaba muy bien, porque se crecía así. ¿Por qué? Porque el objetivo era ir siempre a más. Bueno. Bien. 2007-2020, precrisis, crash, transición, igual. A ver, 2020 me da igual que sea el 2018, el 2019, el 2022, para el caso da igual. Claro, aquí ya estamos cociendo un nuevo modelo. Por ejemplo, una noticia que pasó muy desapercibida. En febrero de este año, 25 países de la Unión Europea, hubo 2 que no firmaron, pero acabarán firmando, seguro, firmaron un papel por el cual se comprometían que a partir del 2020 todos los países firmantes iban a tener un déficit estructural de como máximo el menos 0,5%. Menos 0,5%. Les recuerdo el déficit que tiene España ahora. Es decir, España, que llegue al 6,3 o al 7,4 el año que viene o al 4,5 es relativamente poco importante. O sea, la pregunta es, España ha firmado el papel, ¿España va a poder llegar en el 2020 al menos 0,5%? Esa es la pregunta. Bien, este nuevo modelo, que empezará en el 2020 y que ni idea de cuándo acabará, claro, no puede estar basado en las herramientas que ha estado basado el modelo que hemos vivido nosotros, porque esas herramientas son las que han colapsado. De la misma forma que el modelo que se puso en marcha en el 1873 no podía estar basado en las herramientas del anterior. Bien. Si resulta que hasta ahora lo importante ha sido todo y ha pasado lo que ha pasado, claro, lo que tenemos que deducir es que tenemos que ir por otro lado. ¿Hacia qué? Hacia que, pienso yo, lo importante sea aquello que sea necesario. Es importante tener, otra vez, es importante tener una máquina que suelde por láser con 5 cabezales distintos. Si hace cosas que son necesarias y está produciendo las 24 horas del día, sí. Sí. Si no, no. Si no, oiga, mire, si usted necesita soldar algo, se pone de acuerdo con aquel de allí que tiene otra máquina de soldadura y entonces que lo suelden. O sea, claro, aquí ya estamos viendo una idea de coordinación, colaboración, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Entiendo yo que porque lo importante será ir a lo que convenga. ¿Por qué ir a lo que convenga? Porque los recursos, y les recuerdo que el crédito es un recurso, los recursos son limitados. Entonces, claro, evidentemente no va a haber para todo. Por ejemplo, cuando dicen, España
para liquidar su problema que tiene energía. España tiene un problema de energía terrible. España importa el 80% de la energía que produce, eso es una salvajada, que consume, perdón, eso es una salvajada. Hay quien dice, hay que doblar el número de centrales nucleares, lo mismo en todo el mundo. Para arreglar el problema del petróleo hay que doblar el número de centrales nucleares. Vale, perfecto, las doblamos, pero cuidado, o sea, uranio queda para 70 años, 65, 70 años. Si doblamos el número de centrales nucleares, quedará para 35. A ver, que podemos jugar a esto, no hay ningún problema, pero tenemos que tener muy presentes lo que viene a continuación. ¿Por qué? Porque hasta ahora se suponía que la cantidad de uranio era infinita, y no es cierto. Bien, en este nuevo modelo sistémico, el decorado, yo entiendo que tendremos que movernos en un entorno de recursos escasos. Yo cuando iba a la facultad, a mí me dijeron que la economía era la ciencia que administraba la abundancia. Esto ha sido cierto durante unos años. Yo pienso que ahora la economía se va a transformar en la ciencia que administre la escasez. Por otro lado, tenemos que ir, como hemos comentado antes, hacia una optimización, hacia un uso eficiente de recursos. El sistema productivo tiene que liquidar su exceso de capacidad y adecuarla a las necesidades reales. La financiación, ya hemos hablado de ella, la financiación seguirá habiendo, pero para aquello que sea necesario. El sistema financiero tiene que cambiarse, posiblemente sea una de las cosas que cambiará más. Tiene que cambiar las bolsas de valores, la estructura de las bolsas de valores, el sistema financiero, etcétera, etcétera, tiene que cambiar. En España, les recuerdo que cuando empezó toda esta movida de las cajas de ahorros, en España había 53 entidades financieras, ahora hay 10. Hay ya quien está, 10 entidades financieras, ya hay quien está diciendo que cuando acabe la crisis en España quedarán 4 grupos financieros solo. Es decir, evidentemente van a pasar cosas. Por otra parte, tenemos que partir de la base que para nosotros, para la gente normal, la capacidad de endeudamiento va a ser prácticamente nula, con lo cual aquí tenemos un problema en relación a nuestro modelo. Y, por otra parte, también tenemos que pensar que para la inmensa mayoría de la gente las expectativas de renta son o decrecientes o estancadas. Hablo en términos reales, ya eliminando la inflación, o sea, la inflación la elimino. O son decrecientes, luego después veremos un poco más de esto. Claro, ¿qué se está produciendo aquí? Se está produciendo un cambio sistémico, un cambio de modelo. Yo estas palabras que hay a la izquierda, yo les sugeriría que las apuntaran o que hicieran una foto con el móvil, porque pienso que van a tener que acostumbrarse a estas palabras. Por ejemplo, posglobalización. O sea, ya nadie habla de la globalización. ¿No se han dado cuenta que nadie habla de la globalización? ¿Por qué? Porque ya se considera que el mundo es posglobal, o sea, ya está, ya es parte nuestra la globalización. En consecuencia, se ha de partir de la base de que estamos globalizados y tenemos que saber movernos en este mundo globalizado. Miren, Malí es uno de los principales productores de algodón del mundo. Además, es muy bueno el algodón de Malí. Sin embargo, Malí, en el mercado del algodón, no pinta nada. ¿Cuál es el drama de Malí? El drama de Malí es que Malí está globalizado, porque está en un mundo globalizado, pero no lo saben. No saben, no pueden moverse en este mundo globalizado. En consecuencia, a pesar de tener uno de los mejores algodones del mundo, Malí tiene que conformarse, tiene que aguantarse con lo que le dicen otros que no tienen algodón con respecto al mercado del algodón. Bien. Otra cosa. Hasta ahora, la idea era que todos avanzásemos juntos en la creación, en la firma del Tratado de Roma, de la primigenia Comunidad Económica Europea. Estaba eso, ¿no? Es decir, y avanzar todos juntos, en línea, a la vez, en línea todos. De ahí los fondos estructurales, en fin, etcétera, etcétera. Bien, ahora se ha visto que esto es imposible. Es imposible. Con lo cual, se está introduciendo, esta idea no es nueva, ni es mía, evidentemente, ¿no? Esta idea no es nueva, nace en el año 2002, pero es arrinconada porque entonces, claro, no estaba de moda, ¿no?, hablar de esto. Pero ahora está resurgiendo otra vez es la idea de geometría variable, o también llamado de perfil quebrado. Es decir, ya es imposible avanzar todos juntos, entonces se tiene que avanzar a distinta velocidad. ¿Por qué? Porque todos no pueden ir a la misma velocidad. Habrá unos que podrán ir a una velocidad, otros a otra más lenta y a otros pues a otra súper lentísima. Y como los recursos son escasos,
los trasvases de recursos, las compensaciones, van a ser bastante raras. Por otra parte, ya hemos hablado de esto, optimización en uso de recursos, productividad, eficiencia, etcétera, etcétera. Y luego, claro, esta forma de colaboración, de coordinación, la forma más efectiva de lograrla es a través de la creación de nudos de colaboración y de redes de coordinación. Es decir, por ejemplo, el famoso corredor mediterráneo, ¿no? El famoso corredor mediterráneo que el Gobierno dice que llega hasta Algeciras. Yo he visto planos elaborados en Europa y el corredor mediterráneo lo acaban en Sagunto. ¿Por qué? Porque claro, lo que interesa son los puertos. Entonces, claro, estos corredores hay más en Europa, o sea, un corredor Toulouse, tal, es decir, estas redes de corredores, o sea, estos corredores serían ejes de coordinación entre clústeres, clústeres de actividad que generarían actividad y a partir de aquí la economía estaría basada en esta red, como si fuera una red de pescar, o sea, me siguen, ¿no? Los nudos serían las uniones de los hilos y a partir de aquí Europa quedaría reticulada en esta red. Claro, ahora la pregunta, ¿y quien no está en este nudo, qué? Pues problemas. Y luego tendrá que ponerse en marcha herramientas nuevas, distintas, una reforma fiscal. La fiscalía no puede, es imposible que tenga la estructura que tiene la fiscalía actual, tendrá que cambiar. La logística va a tener que mejorar extraordinariamente, o sea, además es una de las profesiones de futuro, de las actividades de futuro, todo lo que es la trazabilidad. El tema de la economía sumergida va a tener que abordarse, porque la economía sumergida genera PIB en otras circunstancias. Yo pienso, por ejemplo, que los ayuntamientos es una figura que va a salir potenciada de esta crisis. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos son unidades pequeñas. Me imagino que no será demasiado difícil ver al alcalde de Castellón por la calle, me imagino. Pero estoy convencido que ustedes posiblemente nunca verán circular por la calle al señor Jean-Claude Juncker, el presidente del Eurogrupo. Seguro que no. Bien, entonces, por esto los ayuntamientos yo pienso que van a cobrar realmente mucha importancia porque están en contacto con la calle. En esto hay una línea de pensamiento en el Reino Unido que va mucho en esta línea y yo creo que tiene realmente futuro. Bien, para terminar yo quisiera acabar con este gráfico. Este gráfico está sacado de un informe que elaboró la Société Générale en el año 2005, un año esplendoroso, extraordinario. Y lo que hizo la Société Générale es hacer una proyección econométrica del PIB per cápita de los países que hay en la lista, tomando como índice 100 el PIB per cápita en el año 2005 y proyectándolo hasta el 2050. Bien, fíjense lo que pasa. Absolutamente todos los países caen con respecto al 2005. Esto venía a cuento un poco de lo que decía antes, que hay un diferencial que nunca lo íbamos a recuperar. Pero fíjense que en este gráfico el país que más cae es España. El que menos es Suiza. Pero el país que más cae es España. Es decir, España tiene un problema estructural importante. Yo lo dejo aquí ahora y entonces, bueno, no sé, a partir de aquí ustedes, pues, no sé, pregunten lo que crean oportuno. Muchas gracias. Bien. Espero que se nos oiga bien con estos micrófonos que nos han colgado por aquí. Vamos a entrar en el turno de preguntas. Me imagino que habrá mucha gente que querrá preguntar, querrá opinar. Ya veo manos levantadas, pero bueno, yo voy a ser un dictador total y voy a dar paso yo, porque si no, será imposible que todos podamos coordinarnos, porque todos querremos opinar, hablar, hacer algún comentario de la exposición que ha hecho el profesor o preguntarle sobre sus vivencias, entre comillas. Muy bien. Allí creo que hay unas azafatas por la sala que irán dando los micrófonos para que se pueda escuchar. Hola. La primera pregunta, por favor, cuando quieras. Buenas tardes. Y gracias por haber venido. ¿Quién habla, por favor? Aquí. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Quién eres? Soy Gabriel. ¿Vale? Soy un empresario de pequeña empresa y le voy a plantear una cosa básica. Yo cada vez que vengo a un foro de económica salgo preocupado, triste y no sé si realmente he aprendido algo. Pienso microeconómico. Cuando llego a casa, mi padre me hace siempre una pregunta, que es la que no sé responder, y es fácil, y es la que le voy a trasladar, y es, mi padre me dice siempre, ¿qué vendemos hoy para comer mañana? Solo quiero esa pregunta. Gracias.